Hoy tenemos, ¿sabes?, una palabra verdaderamente maravillosa. Una palabra que nos habla sobre una historia, un varón llamado Sansón. ¿Sabes? La Biblia relata que la vida de Sansón fue una de las vidas tremendas y llamativas en las Escrituras, porque fue uno de aquellos jueces que pudo libertar al pueblo de Israel de las manos de los enemigos. En aquel tiempo los enemigos eran los filisteos, que trataban de una u otra forma como apoderarse del pueblo de Dios. Pero sin embargo dice que de tanto en tanto Dios levantaba varones justamente que quieran libertar al pueblo de Dios. Porque a veces el pueblo a veces los filisteos los oprimían, trataban de tomar victoria, trataban de apoderarse sobre su territorio, sobre sus recursos. A veces así, sabes que ahí los problemas, las adversidades cuando vienen a nuestra vida es como que de una u otra forma quieren apoderarse de nuestra vida. A veces el enojo se quiere apoderar de nosotros, la ira, la tristeza, el miedo. A veces los problemas, sabes, que tratan como de una u otra forma tener parte en nuestra vida y apoderarse a veces de nuestro corazón. El estrés, los nervios, muchas veces que tratan como de querer apoderarse de la vida del hombre para no soltarlo, así como un enemigo que quiere conquistar. En el mundo, sabes que hubieron muchísimas conquistas de tierra, naciones, ejércitos, reinos. Bueno, dice que los enemigos del pueblo de Dios eran los filisteos en esta oportunidad, enemigos que justamente querían el territorio, querían al pueblo de Dios, querían que ellos puedan servirle. Mas dice, sin embargo, dice la Biblia que este varón llamado Sansón, levantado por Dios, es uno de los grandes hombres que empezó a marcar justamente una forma en la cual a veces el hombre tiene que arrebatar las bendiciones de Dios. ¿Sabes que el Señor dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan por la fuerza? Hablando de que hay bendiciones, sabes, que se acercan a tu vida de una forma sencilla, fácil. A veces habrá bendiciones, sabes, que quizás no necesitan mucho esfuerzo. Solamente quizás a veces necesitan una actitud de fe. Pero también la Biblia nos menciona que hay bendiciones en las cuales tú tendrás que pelear. Y serán a veces bendiciones que están como cerradas. La Biblia dice que cuando el pueblo de Dios llega hacia la tierra prometida, la tierra de Jericó, sí que la tierra de Jericó, una de las características que tenía es que era una ciudad completamente amurallada. Dice que era la ciudad más poderosa, más populosa, la ciudad que nadie la podía conquistar justamente por sus altos muros. Dice que estaba muy reasegurada. Y dice que muchos cuando pasaban por la ciudad de Jericó y la veían le decían, no voy a gastar fuerza porque no la voy a conquistar jamás. Pero sin embargo dice la Biblia que Dios le había dicho a su pueblo, ustedes heredarán esta tierra prometida. Y cuando Josué dice que todo con el pueblo llega a esta tierra prometida, la promesa de Dios, dice que la promesa de Dios, la tierra prometida, estaba sellada por todos lados. Yo dirá, se supone que si Dios me promete algo, me la va a entregar fácil a la bendición y no va a hacer que me tenga que forzar tanto. Bueno, dice que el pueblo, luego de haber caminado 40 largos años en el desierto, ahora tenían la tierra prometida, la tenían cerca, pero dice que esta ciudad estaba completamente cerrada. Entonces Dios le habla a Josué y le dice, mira Josué, ustedes tendrán que conquistar la tierra con fe, con esperanza. Parece que está cerrada, parece que no hay manera de que esta tierra sea para ustedes. Pero si ustedes me hacen caso, si ustedes escuchan mi voz, yo les daré, porque es promesa de Dios. ¿Sabes? Cuando Dios te da una promesa, por más que a veces esa promesa sea difícil o parezca a veces hasta imposible en tu vida, tienes que siempre recordar que es una promesa de Dios. Y toda promesa de Dios es para cumplirse. Toda promesa de Dios es para reclamarla. Pero que sea promesa de Dios no significa que el hombre no se tendrá que forzar. No tendrás que a veces que atravesar dificultades o batallas en tu vida en la cual vas a necesitar no solamente un ánimo para vencer, sino que a veces necesitarás justamente un carácter distinto, una determinación en tu vida. Dice las Escrituras que los enemigos eran los filisteos y trataban de apoderarse del pueblo de Dios. Pero sin embargo este varón llamado Sansón dice que en un momento había planificado como una estrategia
Sansón dice que quiere ir hacia la ciudad de Timnat, porque dice que ahí había encontrado una mujer que le había llamado la atención y él la quería para él. Pero dice que Sansón quería entrar a la tierra de los filisteos como usando a esta mujer como carnada para entrar a la guarnición justamente de sus enemigos y poder matar a los enemigos. Mas dice las Escrituras que cuando Sansón había predispuesto esto en su corazón, para ir y enfrentar al enemigo, para que los enemigos dejen de tener como esclavos al pueblo de Dios, Sansón dice que empieza a poner en marcha este plan. Dice que va junto con sus padres, pero mientras Sansón yendo por el camino, dice que aparece algo muy llamativo. Dice que se le aparece un león joven. Dice que enfrente de Sansón, mientras Sansón iba a vencer a los enemigos, a pelear justamente por su nación, a pelear por la promesa, por lo que Dios le había encomendado, Sansón dice que se topa con un león joven. Y sabes, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, dice la Biblia, observando a quién devorar. ¿Sabes? Yo te quiero compartir esta historia para que la puedas entender. Vamos a leer nuestras Biblias. Vamos a situarnos en el libro de los Jueces, capítulo 14. Esta historia se encuentra en el capítulo 14, desde el versículo 5 al versículo 9, yo te la quiero compartir. Libro de Jueces, capítulo 14, versículo 5 al 9. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el Señor así. Leemos el libro de los Jueces, capítulo 14, versículo 5 en adelante, dice así. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el campo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Esto es palabra de Dios. Vamos a recibirla con un aplauso bien, pero bien fuerte a la palabra de nuestro Dios poderoso. Claro que sí. Quizá alguno dirá, pastor, no logré entender esta historia. Pues la vas a entender. Para eso tú vienes, sabes, a la casa de Dios. Para eso tú vienes aquí a la iglesia. No solo para que Dios te hable, sino para que puedas entender esas historias que muchas veces encierran misterios, simbolismo en las Escrituras. Sabes que a veces cuando uno puede investigar, tú te das cuenta que la palabra de Dios es tan maravillosa que nos puede revelar profundidades tremendas para nuestra vida y para poder alcanzar las promesas de Dios. Dice la Biblia así: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Sansón dice que ya había planificado su estrategia. Estaba usando esta mujer justamente para poder introducirse a la tierra de los enemigos y poder matarlos y poder vencerlos de una vez por todas. Pero mientras Sansón dice que emprende este desafío, le aparece, dice, un león joven, rugiente, y se lo enfrenta a Sansón. Como para matarlo, se le pone en medio de su vida. Y dice que el león aparece rugiendo. Dice que mientras Sansón se acercaba, le apareció el león joven y empezó a rugir. Y sabes, cuando el león ruge es porque está listo para atacar. Si el león ruge no es porque va a venir a lamerte como hacen los perros. Que los perros a veces cuando uno llega a la casa se pone contento y llegan y te empiezan a lamer y se tiran en tus pies porque están contentos. Bueno, sabes que en este caso no fue así. En este caso le aparece un león joven rugiéndole a Sansón como diciéndole: de acá no salís vivo. De acá o eres tú o soy yo. ¿Y sabes qué característica o casualidad podemos decir que la Biblia dice que era un león joven
pero sobre todo dice que venía rugiendo hacia él. La Biblia compara a Satanás como el león, dice. Satanás dice anda como león rugiente. Dice observando a quién puede devorar. Tratando de ponerse entre la bendición de Dios y tu vida para tratar de atacarte, para tratar de frenarte, para tratar a veces de intimidarte, para tratar a veces de desviarte de tu plan. Mucha gente, ¿sabes?, toma la determinación de querer buscar a Dios, de querer cambiar de vida, de querer entrar un tiempo de fe. Pero a veces, como Sansón, planean el objetivo para salir y poder empezar a vencer sus problemas, sus adversidades, pero en medio de ese caminar aparece el león rugiente, aparece el león joven. Aparecen los problemas, aparece la enfermedad, aparece el problema en la escasez, en la economía, aparece el problema en el matrimonio. Aparece tu lucha en el corazón, con tu carácter, quizás con tu enojo, quizás con la ira. Y es un león fuerte, porque sabes, la Biblia cuando dice que le salió un encuentro un león joven, ¿sabes por qué es un león joven? Porque los leones jóvenes eran los que terminaban sacando de la manada al león viejo. El león viejo llegaba a un punto y el león joven, es decir, el leoncito chiquitito que empezaba a crecer y se volvía grande, lo terminaba desplazando al rey de la manada. Porque ya era viejo, porque ya no tenía la misma fuerza, ya no tenía la velocidad para cazar. Entonces, ¿qué hacía el león joven? Lo tenía que sacar. Y el león así terminaba muriendo solo, viejo. El león joven, ¿sabes? La Biblia habla de un animal fuerte, en su mejor cualidad, en su mejor virtud, en su mejor momento. Bueno, dice que este animal le aparece a Sansón, el animal más fuerte en su mejor estado. Mientras Sansón dice que tenía un objetivo y era poder introducirse y vencer a los enemigos, a los filisteos. Y a veces así es en la vida, ¿sabes? Cuando el hombre quiere tomar una actitud de fe, una actitud de esperanza, a veces tú no te das cuenta y uno dice, justo quiero empezar a hacer las cosas bien. Y aparecen los problemas, y aparecen la adversidad, y aparece el problema con mi esposo, el problema con mi esposa. Y me echan del trabajo, y tengo problemas económicos, y mi mente empieza a ser golpeada, atormentada, y a veces uno dice, yo no sé a veces, pastor, cómo salir adelante en medio de este problema. Es que hay dos formas, o huyes, o lo enfrentas al problema, o huyes de tu carácter, o enfrentas tu carácter, o huyes de la necesidad, o la enfrentas a la necesidad. O huyes de tu problema matrimonial o lo enfrentas con fe. O huyes del pecado o lo enfrentas al pecado y lo vences de una vez por todas. No hay más opciones, ¿sabes? Acá Sansón tenía dos opciones. O escapaba y postergaba su conquista sobre los enemigos y el pueblo de Israel tenía que seguir sufriendo, o tenía que pararse firme y enfrentar al león. Un león que estaba dispuesto a matarlo, que tenía todo como uno dice, las de ganar. Algunos piensan, saben, que Sansón, que venció a muchísimos enemigos, muchos pensaban que Sansón era un hombre grande, musculoso. Pero la Biblia dice que no. Sansón era como un hombre promedio, común y corriente, quizás 1,75 m, 1,80 m. No era muy musculoso ni nada por el estilo. Pero dice que era un hombre escogido por Dios. Era un hombre que trataba de hacer las cosas bien delante de Dios. Un hombre que había sido ungido para libertar. Un hombre que justamente había sido señalado de parte de Dios para que pueda llevar a su pueblo un tiempo de paz, un tiempo de refrigerio. Mas dice que la bendición iba a ser fácil. Apareció el león, listo para matarlo. La Biblia dice que Satanás, el ladrón, no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Sabes que Satanás no se anda con tantas vueltas en la vida. Satanás no anda preguntando cuándo te quiere atacar, de qué manera Satanás te va a atacar. No. Los ladrones hoy en día no te preguntan cuándo te van a atacar. El ladrón, cuando necesita dinero, va y roba sin pensarlo. Así de fácil.
Bueno, el enemigo, si te quiere destruir, el enemigo te va a destruir y va a tratar de usar cualquier herramienta y cualquier situación. Y las situaciones a veces más fuertes en tu vida, para a veces intimidarte, para tratar de retenerte o para tratar de que escapes y te desanimes en los caminos de Dios y pierdas la fuerza, pierdas la fe. Pero sin embargo, en esta oportunidad dice que Sansón no ocurrió esto, porque Sansón era un hombre de fe. Y cuando vienen obstáculos, se sabe si cuando vienen así enemigos difíciles a tu vida, lo único que puede darte la capacidad para enfrentar a un león joven, enfrentar el problema y la adversidad difícil, es solo a través de la fe, es solo a través de la confianza, es solo a través de tu comunión con Dios, de tu confianza en el Señor. La Biblia lo dice de esta manera: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que le había hecho. Dice que estaban enfrente de la batalla Sansón y el león joven, listo para ver quién quedaba de pie. Mas dice que en ese momento vino el Espíritu sobre la vida de Sansón. El Espíritu de Dios dice que cayó sobre Sansón. Y dice que Sansón se abalanza contra el león y dice que lo termina despedazando, dice como si fuese un cabrito, es decir, compara un león tan grande, tan fuerte, lo compara con un cabrito, es decir, con algo tan insignificante, con un animal tan inofensivo. Dice que así este varón llamado Sansón enfrenta al león. Dice, viene el Espíritu de Dios, lo toma a Sansón y Sansón se abalanza ante el león. Y dice que lo tomó y lo despedazó, pero dice, fue tan fácil para Sansón derribar a este león, fue tan fácil matarlo al león, que parecía que el león era un cabrito, era algo chiquito, sin sentido, sin valor. Y encima recalca algo y dice, sin teniendo él nada en sus manos. No tenía espada, no tenía escudo, no tenía piedra, no tenía nada. Dice que solamente era él y el león. Pues la Biblia dice que esta batalla y el camino de la fe, el Señor dijo, no se la pelea con armas, con ejército. El Señor dijo, no es con fuerza, no es con ejército, dijo el Señor, sino es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, se vence. La forma de vencer, de cambiar, sabes, la realidad de nuestra vida, no es con, a veces, todas aquellas cosas que tú necesitas tener en tu vida física. A veces es que el Espíritu de Dios esté sobre tu vida, que el Espíritu Santo pueda darte la fe, darte la seguridad para vencer, darte la plena convicción que Dios no te abandona, que Dios no te dejará solo, que Dios no permitirá, dice la Biblia, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Dios le dijo a Jeremías, van a pelear contra ti, pero no te vencerán, Jeremías, porque yo estoy contigo para librarte. La Biblia dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero les vencerá, dice la Biblia, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabes, hay situaciones y hay batallas en tu vida que la única forma de poder cambiar es enfrentándolas, pero no enfrentándolas con tu manera de ser, no con tu carácter, no con tus armas, no con tu mentalidad, no con tu experiencia, no con lo que sabes. A veces necesitas enfrentarlo de la mano de Dios, con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que cuando venga a nuestra vida, dice que nos llenará de dones. Nos llenará de fe, de esperanza, de amor, de gozo, de alegría, de comunión. Dice que cuando venga Dios a nuestra vida, nos entregará un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, dice. Un espíritu que tenga la capacidad de poder sobresaltar los problemas, los obstáculos, las dificultades. Y nos dé tanto poder como para convertir una situación tan difícil y poder vencerla de una forma tan fácil. Sansón dice que estaba enfrente de un león. En su mejor condición estaba el león. Sansón no tenía arma, no tenía nada en la mano, pero lo tenía Dios. Tenía el Espíritu de Dios en tu vida. Ahora yo te pregunto, ¿tienes el Espíritu de Dios?
Buscas el Espíritu de Dios para que repose en tu vida, para que Él te pueda dar la fuerza y la convicción, para que Él pueda darte la sabiduría. La Biblia dice que en Jesús había espíritu de sabiduría, espíritu de dominio propio. Un espíritu que no lo podías quebrantar. Los romanos dicen que lo oprimían, lo golpeaban, lo insultaban. Le hacían todo al Señor, pero no había forma para quebrantarlo al Señor Jesús. Dice que lo golpeaban, en un momento le pusieron una venda en los ojos, golpeaban y le decían, profetiza, profetiza, a ver quién es el que te ha golpeado, le decía. Mas dice que él callaba, como un hombre humilde, como un hombre obediente, como un hombre que tenía la capacidad para hacer descender fuego del cielo y matarlos a todos, pero sometía todo eso a la voluntad de Dios. ¿Cómo hizo para que Jesús, para no rebelarse en contra de Dios en medio de la cruz? ¿Cómo hizo para no quejarse? ¿Cómo hizo? Es que en él estaba el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. La Biblia dice que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Aquellos que son instruidos por Dios, aquellos que son fortalecidos, bendecidos. A veces que uno no tiene la fuerza para enfrentar el problema, la adversidad, porque a veces falta el Espíritu Santo de Dios. Falta buscar esa comunión y ese encuentro personal con el Señor para tener esa fuerza, y que cuando venga un problema a tu vida, no salgas huyendo. Pasamos un momento difícil, y ¿qué hace a veces la gente? Dejo de ir a la iglesia, ya dejo de orar, dejo de cantar, dejo de darle gracias a Dios. Porque apareces a veces el león joven enfrente de ti, y a veces lo más fácil es huir. Lo más fácil es escapar. Cuando se complica la situación en tu vida, ¿cómo actúas? ¿En escapar o en enfrentar? Problemas en el matrimonio, escapo. Problemas en mi vida, huyo. Dios dice, no, Dios no te ha llamado a escapar. Dios te ha mandado a poder enfrentar, porque si tu objetivo es cambiar y ser de bendición, y que los problemas, las adversidades ya te terminen de dominar de una vez por todas. La tristeza. ¿Sabes? Yo he conocido gente que vive triste, vive angustiada, y no puede salir adelante de esa tristeza, no puede olvidar todo el pasado, toda la vida que ha llevado, y es como un enemigo interno que le ha puesto como esposas, como una cárcel en su mente, en su vida, que no pueden salir adelante, y es como que se martirian constantemente, se acusan constantemente, y a veces lo único que falta, ¿sabes?, es que venga alguien más fuerte. Y el único fuerte sobre todas las cosas en esta vida, dice, es el Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesús sanaba por el Espíritu Santo. El Señor reprendía a los espíritus inmundos por el Espíritu Santo. Dice que Sansón se enfrenta con el león. Pero Sansón dice que vino el Espíritu Santo sobre Sansón, y dice que se abalanzó, fue hacia adelante. Dijo, no, si yo he venido a conquistar a los enemigos, yo he venido a vencerlos, no puedo perder con un león. Si tú has predispuesto a cambiar tu vida, no puedes perder con un problema sencillo. No puedes perder con un problema en tu carácter, en tu familia, un problema económico. Si Dios te ha llamado a grandes bendiciones, se supone que Dios tiene que darte la fuerza para vencer esas batallas. Pero esas batallas solamente están justamente reservadas para aquellos que tienen el Espíritu Santo para poder vencerlas. Dice que Sansón estaba ahí. Y cuando él sintió que vino el Espíritu Santo sobre su vida, él avanzó. No fue hacia atrás. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan. Siempre van hacia adelante, dice. Nunca miran hacia atrás, nunca piensan en abandonar. Dice que así es el Hijo de Dios. Jamás piensa en quererse volver atrás.
El Hijo de Dios jamás piensa en abandonar un servicio a menos que esté mal delante de Dios. Pero si está atravesando luchas, pruebas, el Hijo de Dios no piensa en abandonar, el Hijo de Dios piensa en seguir. El Hijo de Dios no piensa en separarse, el Hijo de Dios piensa en tratar de esforzarse, tomar la palabra de Dios y seguir intentando y golpear hasta que las puertas se abran. Porque eso te lleva el Espíritu Santo a hacer. El Espíritu Santo te lleva a cambiar de actitud. En una oportunidad dice que hubo un varón llamado Saulo de Tarso. Este varón dice que en una oportunidad se convirtió como en enemigo de la iglesia. Saulo dice que perseguía a los cristianos, aquellos que predicaban el Evangelio de Cristo. Los metía en la cárcel, los oprimía, los condenaba. Mas en una oportunidad dice que Saulo, yendo hacia la ciudad de Damasco, se encuentra con el Señor. Dice que una luz resplandeciente golpea a Saulo y Saulo cae en el piso. Y viene una voz del cielo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: ¿quién eres, Señor? Y la voz en el cielo le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ese, ¿sabes qué fue? Un encuentro que tuvo Saulo con el Señor, el primer encuentro maravilloso. Pero Saulo dice que era una persona que si tenía que ir y perseguir a un cristiano y sacarlo de su casa para llevarlo ante y enjuiciarlo y matarlo, Saulo, sabes que no tenía problema. Saulo no tenía drama. Es más, Saulo dice que fue a pedir cartas a los sumos sacerdotes para que le puedan aprobar y salga y vaya a perseguir a la iglesia. Él no titubeaba, ¿sabes? Pero cuando Saulo dice que tiene este encuentro con Jesús, dice que el Señor lo transforma, lo cambia hasta tal punto que el carácter que tenía Saulo de ser una persona violenta, de ser una persona que iba y perseguía, una persona determinada para ir en contra de la iglesia, ahora Saulo dice que como recibe al Señor y su vida es transformada y recibe el Espíritu Santo, dice la Biblia que ahora Saulo utilizaba ese carácter, utilizaba esa determinación para salir y predicarle a quien sea y defender la fe con toda su fuerza, con todo su corazón. Dice que en una oportunidad Saulo, luego de que termina de predicar en una ciudad llamada Listra, dice que la gente toma piedra y lo termina apiedrando a Saulo. Y dice que Saulo estaba como casi muerto, dice la Biblia, se levantó, se sacudió el polvo de sus pies y se fue a predicar otra vez. Ese era Saulo, el que perseguía. Pero ahora que tenía el Espíritu de Dios, si Saulo antes salía y perseguía a los cristianos sin tener conocimiento de quién era Dios, ahora que sabía quién era Dios y ahora que el Espíritu Santo estaba en Saulo, ahora Pablo justamente, su carácter se había potenciado por 10 veces más. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿sabes? Potencia tus cualidades, te fortalece. Y aún el Espíritu Santo pone cualidades que tú jamás vas a tener. Hay gente que dice: yo desde que me acerqué a la iglesia y que empecé a conocer a Dios, empecé a tener ganas de emprender, empecé a tener ganas de trabajar. Yo desde que empecé a la iglesia me empezaron a dar ganas de estudiar, de terminar mi carrera. Yo desde que empecé a asistir a la iglesia y conocí a Dios, empecé a vencer el vicio, el alcohol, el cigarrillo. Empecé a vencer los nervios. Y antes trataba de vencer, antes trataba de salir adelante, pero desde que me acerqué a Dios y empecé a buscarle, a conocerle, todo empezó a cambiar. Lo que antes no lo podía hacer, ahora lo puedo hacer. Es que eso hace, ¿sabes? Cuando viene el Espíritu de Dios a tu vida, ¿qué es lo que hace? Te da esa fuerza, te da ese poder, te da esa arma en tu corazón, que es la fe para salir adelante. Dice la Biblia así: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león.
Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Dice que Sansón, luego de haber tenido esta batalla con el león, Sansón va hacia donde se encontraba la mujer con la que él se había planificado usarla como estratégicamente para poder ganarle a los enemigos. Dice que cuando Sansón pasa el tiempo con la mujer y dice que luego quiere regresar a donde él se encontraba, a su ciudad, dice que Sansón quiere volver por el camino donde había tenido ese encuentro con el león. Y cuando llega dice que ve el cuerpo del león todo muerto, pero dice que le llama la atención porque dice que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas ahí. Las abejas dice que estaban ahí rodeando al león porque dice que había miel. Y uno dirá, jamás se ha visto que un león produzca miel. Jamás se ha visto. Jamás se ha visto que el león cuando muere tiene que, lo mínimo tiene que haber sangre. Y el cuerpo luego de unos días tiene que estar ya, entra en el proceso en que el cuerpo se empieza a descomponer, empieza a echar mal olor y demás. Pero no, dice que luego de unos días, el cuerpo de este león, dice que había un enjambre de abejas porque había la miel. Y a Sansón dice que le maravilló esto. Es que, ¿sabes? Esto es un simbolismo. Cuando Sansón dice que vuelve a pasar por el camino donde había tenido esa batalla, ve al cuerpo del león todo muerto, destruido, y ve un enjambre de abejas con miel. Eso era un simbolismo, ¿sabes qué? El cuerpo del león muerto era un simbolismo de la victoria de Sansón ante el león y la derrota del león. ¿Y por qué la miel? Porque sabes que la miel en la Biblia es el simbolismo del placer, de la dulzura. La Biblia dice, más dulce que la miel es tu palabra, Dios, decía cierto varón. La miel, sabes que en la antigüedad era como la golosina. Hoy la golosina para los chicos es el chicle, es un caramelo, es un chupetín. Bueno, antes la golosina era la miel, era lo más placentero. Ahora, ¿cómo de un león, de un animal tan fuerte, tan feroz, puede aparecer la miel? Es que este es un simbolismo de la victoria. Cuando tú ganas una pelea, cuando tú vences una batalla, eso luego te empieza a generar miel, te empieza a generar victoria, fe. Cuando una persona vence el pecado, vence lo malo de su vida, ¿qué te genera? Te genera alegría. Es como cuando una persona, luego de haber estudiado 5 años, se termina recibiendo. Y todos esos 5 años que estuvo trabajando, que estuvo esforzando, que estaba leyendo todos los días, se quedaba hasta las 4 de la mañana estudiando. Y luego que tiene el título, dice, la verdad que esa carrera fue como ese león así. La carrera no me dejaba descansar, estudiaba todos los días. Me cansaba, me dormía estudiando. Pero cuando esa persona luego tiene el título, le causa placer, le causa la miel. Es como cuando a veces hay un problema en tu matrimonio y hay una lucha constante, pero luego pasa el tiempo y tú ves que todo el esfuerzo, la perseverancia, la dedicación de buscar a Dios, de pedir a Dios, de seguir insistiendo, tú te das cuenta que luego de un tiempo todo eso se calma. Y lo que parecía una batalla, y pasa el tiempo y tú ves la mano de Dios ahí actuar, dices, qué bueno, qué bendición, qué bueno ha sido Dios conmigo, porque me ha sanado, me ha bendecido. ¿Sabes? Este león simbolizaba la derrota de él mismo, pero simbolizaba justamente la victoria de Sansón. Y escucha qué más dice, y tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino. Dice que iba disfrutando la miel. Eso pasa, ¿sabes? Cuando tú aprendes a vencer una batalla, cuando aprendes a ganar una pelea. ¿Qué haces? Ese esfuerzo, esa lucha luego se termina transformando en una bendición para tu vida. Cuando una persona viene a buscar, quizás luchando constantemente a veces con la enfermedad, pero se acerca a Dios y fiel y obedece, y pasa un año y pasa otro año y luego Dios la sana.
Eso luego se termina volviendo ¿qué? Un testimonio de vida, un testimonio de gozo, y que ese testimonio, ese cambio te alimenta todos los días de tu vida, y vas comiendo y comes y dices: me acuerdo cuando Dios me sanó del cáncer, cuando Dios me prosperó, me acuerdo que yo no estaba sin fuerza, estaba totalmente mal. Me acuerdo lo que era antes, y ahora que Dios me cambió, me dio una vida nueva. Tengo paz, tengo gozo, tengo alegría. Y tú comes la miel y la disfrutas. Pero sabes, acá hay un misterio mucho más profundo todavía. Porque la Biblia dice que también no solo Satanás está representado como el león, sino la Biblia dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. El primer león joven que se enfrenta a Sansón simbolizaba a Satanás, simbolizaba las pruebas, las adversidades. Pero este león muerto ya no simbolizaba a Satanás, ahora simbolizaba la vida de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué hace? Derrama miel, derrama vida nueva, derrama salvación, derrama palabra de Dios, derrama esperanza. Sin la muerte de Cristo no estaríamos nosotros aquí presentes. Sin la muerte de Cristo, el hombre no tendría paz. La Biblia dice que el precio de nuestra paz, es decir, lo que alguien tuvo que pagar para que el hombre tenga paz, para que el hombre tenga la oportunidad de cambiar de vida, de vencer el pecado, dice, fue por la muerte del Señor. Por eso la Biblia dice que hasta el día de hoy seguimos disfrutando nosotros la muerte de Cristo. La muerte de Cristo no es tristeza. Tú entras a una iglesia católica y ves a todo al estatuas ahí de Jesús que está derramada, triste, llorando. No, la muerte de Cristo no es tristeza. La muerte de Cristo es gozo para los hijos de Dios, para el mundo. El Señor dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo en sacrificio, yo la doy como una ofrenda. Por eso Satanás pensaba que le estaba quitando la vida al Señor en medio de la cruz, pero no. El Señor dijo: a mí nadie me la quita, yo la voy a poner. El mundo va a parecer que me quita la vida, los romanos van a pensar que me van a vencer, pero el Señor dijo: no, yo voy a poner mi vida. Y este león muerto con miel simboliza justamente la vida de Jesús. Si Jesús no hubiese enfrentado la batalla, no hubiese enfrentado el pecado, no hubiese caminado en este mundo y hubiese soportado todo lo que tuvo que soportar, la palabra no se hubiese expandido, la iglesia no hubiese crecido, y tú jamás hubieses conocido de Dios, y tú jamás hubieses escuchado una palabra de fe. Por eso lo que hoy sentimos cuando venimos a la iglesia, cantamos las alabanzas, damos gloria a Dios y nos vamos luego a la casa contentos, con toda la fuerza, es la miel que comemos. ¿Pero por qué? Porque alguien derramó su cruz, alguien derramó su sangre, para que podamos, para que las iglesias existan, para que la palabra no se termine. A veces que tú no te das cuenta lo importante que es vencer las batallas y no escapar y no huir. Porque cuando tú vences, tú produces miel para tu vida, tú produces miel para tus hijos. La Biblia dice: y tomándole en sus manos se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a sus padres y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Dice que se fue con las manos cargadas de miel, iba comiendo y lo encontró a sus padres y le dijo: tomen, coman. Pero dice, no le dijo de dónde había provenido esa miel. Así como cuando a veces el niño llega a su cumpleaños y recibe el regalo que él esperaba, y es algo que trae alegría, algo que trae placer, felicidad, pero el padre no le dice: ¿sabes qué, hijo? Yo para comprarte eso estuve todo un mes trabajando de sol a sol. No le dice. No le dice, se lo guarda, porque él quiere verlo feliz. No quiere decirle: viste, todo eso yo te doy por lo que yo trabajé. No quiere llevarle carga, no quiere llevarle culpa. Sansón no quería que
esa miel era producido por una batalla que él había tenido con un león. Imagínate, los padres le habían dicho, pero ¿cómo te vas a poner a pelear con un león? Sansón dijo, no les voy a decir, se las voy a compartir. Cuando tú vences, tu vida es un testimonio que luego alimenta a otros también. Alimenta a tus amigos. Y a veces la gente te mirará y te dirá, ¿y cómo hiciste? ¿De dónde sacaste ese carácter? Vos no eras así. Vos vivías enojado, vivías triste. Vos vivías peleando en tu casa. Y ahora los veo bien. Tienen paz, tienen gozo. Dios lo está prosperando. ¿Cómo hiciste? Y a veces que nadie sabe de dónde proviene esa miel. Como los padres de Sansón no sabían de dónde provenía la miel. La gente no sabe de dónde proviene la fuerza, el gozo, la alegría, el cántico que uno hace a Dios cuando todo le está yendo mal. ¿Cómo se hace? ¿Cómo decir a Dios te amo cuando tenés cáncer? Cuando no tenés trabajo. ¿Quién te da la capacidad para decirle gracias, Señor, por la vida, porque tengo mis piernas, mis manos? ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te da la capacidad de gozarte cuando vienen tantas luchas a tu vida? Si no solamente es el Espíritu de Dios. Si no solamente es la muerte de Cristo. Por eso el Señor en un momento dijo, los reunió, y el Señor dice que tomó la Santa Cena con ellos. Dice que en una oportunidad el Señor tomó la Santa Cena antes de su muerte, como un recordatorio del sacrificio, de todo lo que Jesús tuvo que haber pasado para que el hombre tenga paz. Pero luego dice que cuando el Señor Jesús resucita el tercer día, vuelve también a compartir un momento de celebridad como otra Santa Cena. Pero esta Santa Cena era un simbolismo de que Cristo había vencido, de que Cristo había resucitado, de que Cristo había vencido el pecado, de que Cristo le había dado justamente, Dios había tenido la autoridad para vencer el problema. Y esta Santa Cena ya no era un recordatorio de la tristeza, de todo el esfuerzo, no. Ahora era un recordatorio de la victoria, del poder. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendrán la aflicción, pero confíen, yo he vencido este mundo y ustedes también aprenderán a vencer. Solo confíen, solo crean, yo les voy a dar siempre la victoria. Aleluya. Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dio también a ellos que comiesen. Mas no lo descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Cuando tú vences esa victoria, sabes que luego te es un placer. Cuando tú puedes decir, ¿sabes qué? Hace 2 años que me congrego y nunca más volví a tomar, y nunca más volví a fumar, y nunca más volví a maltratar a mi esposa, y nunca más volví a ir a robar, y nunca más volví a hacer las cosas malas. Eso sabes que es una miel a tu paladar. Sabes que el padre le dice, hijo, ¿sabes qué? Desde que me acerqué a Dios, mi vida cambió. Que un padre, que una madre se convierta para Dios, derrama miel para su casa. Porque los hijos pueden disfrutar de un padre de fe, de una madre que tiene fe, que tiene otro carácter, otra forma de ser, otra forma de reaccionar, otra forma de actuar. Y es la miel. Pero dice que esta miel salió cuando Sansón pudo vencer a este león. Y pasó unos días, por algo lo remarca. Sansón dijo, ahí está el cuerpo. Eso es lo que vencí. Eso es lo que Cristo hace en nuestra vida, ¿sabes? Por eso la Biblia dice, acuérdate de dónde te saqué, dice Dios. No te olvides jamás de dónde te he sacado. ¿Por qué? ¿Porque Dios me quiere hacer recordar mis pecados? No. Dios no quiere que tú te olvides cómo estabas antes y cómo estás ahora desde que llegaste a Dios. Y eso será una miel que te recreará tus huesos, tu vida. Que cuando vengan tiempos de adversidad, tú dirás, está bien, quizás tengo problemas económicos, pero tengo a Dios en mi vida, tengo mi corazón consagrado a Dios.
Quizás ni estaría ahora si no fuese por Dios. Ni estaría con vida, ni tendría mi matrimonio unido, ni tendría mi vida sana por los caminos de Dios si no hubiese que me he acercado a Dios. Pero cuando tú recuerdas lo que el Señor hace por tu vida, entonces es una miel que te satisface, te da placer. No hay nada más placentero para un hijo de Dios cuando tú recuerdas lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice, de tal manera yo amé este mundo, para que el mundo nunca se olvide, para que el mundo siempre recuerde que la única causa por la cual que Cristo muere por la humanidad, dice, fue por amor. No para que el hombre le dé reverencia a Dios, no porque Dios necesita un aplauso, una alabanza más en la tierra. No, Dios no necesita eso. Dios dice, yo hice el sacrificio para que el hombre sepa que yo tengo amor por él. Y es tanto mi amor que no me importó ir en contra de toda la creación, de Satanás, de principios, de todo un gobierno, de todo un sistema preparado para destruir al Señor, para que el hombre nunca se olvide que yo he verdaderamente dejado todo, he ido por todo, solamente por amor. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Dice, solamente por eso lo he hecho. Dios no necesita un aplauso más a la iglesia. Dios no necesita una adoración más. No, no. La Biblia dice que los ángeles cantan todos los días, santo, santo al Señor. ¿Tú crees que el Señor necesita una alabanza más acá? No, la alabanza es una muestra de amor. Cuando cantamos una alabanza, la alabanza simboliza la victoria, el poder, la grandeza de Dios sobre nuestra vida. Cuando hablamos de la adoración es el simbolismo ¿de qué? De una comunión con Dios. Expresado en palabras cuando decimos, Señor, buscamos tu presencia, con todo el corazón te adoraré y no permitiré que nada me interrumpa este momento, porque estoy tan agradecido, porque estoy tan agradecido de lo que has hecho por mí. Por eso te canto, por eso te alabo, por eso predico, por eso te sirvo, por eso me esfuerzo al máximo. Yo no necesito una ofrenda más, no. La ofrenda, todo lo que Dios pone en las Escrituras, es para que tú lo hagas como una forma de agradecimiento. Sansón había vencido al león, había recorrido el camino, miró, y el león había producido miel. La maldición transformada en bendición. Eso es lo que Dios hace. Dios transforma la maldición, la transforma en bendición. Solamente cuando alguien se enfrenta en las batallas y vence y no escapa. Yo sé que, mirá, yo llevo pastoreando casi 8 años y he tenido muchos leones jóvenes, ¿sabes?, que se me han parado enfrente para tratar de hacerme retroceder en mi llamado, en mi tarea. Pero los he enfrentado de la mano de Dios. Los he enfrentado con la fe, con mi confianza, con la palabra de Dios. Los he enfrentado. No he retrocedido. Y sabes, esas victorias dejaron mucha miel para mi vida, para hermanos. Si yo no hubiese vencido la batalla, no estaría aquí. Quizás tú no hubieses estado aquí. La batalla que yo pude vencer fue desde bendición para ti. Gracias a esas batallas Dios me ha dado conocimiento, me ha dado palabra, sabiduría, para guiarte, para instruirte, para predicarte. Y tú puedes disfrutar la miel. Y tú puedes disfrutar, vienes a la casa de Dios y nadie te ha dicho que los hermanos estuvieron todo el día trabajando y que hicimos esto, hicimos lo otro. Y que a veces uno se para tiempo preparando un mensaje y tú vienes y nosotros te compartimos la miel. Y no te andamos diciendo, hermano, ¿sabes qué? Usted está escuchando la palabra por todo lo que hacemos. No, no. Nosotros te compartimos la miel gratuitamente. La Biblia dice, lo que has recibido de gracia, dalo de gracia también. Y muchos se sacian de esta miel. Pero que esta miel tampoco es de nosotros, sino es que es de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo ha producido miel en nosotros y nosotros te la damos.
Porque Sansón no había producido la miel. ¿Quién produjo la miel? El león. La muerte del león. Y Sansón tomó la miel, iba comiendo y se la lleva a sus padres. Yo no morí por tu vida, Cristo es el que murió por ti. Y su vida derramó de esa miel. Y esa miel yo la he encontrado por la bendición, por haber peleado y haber creído en el Señor. Y la disfruto todos los días, pero también el Señor dice, bueno, comparte, da la miel, da la palabra, enseña, predica, fortalece, ora por la gente, para que cuando la gente también se acerca a la casa, se acerca a mis caminos, también disfrute del gozo, disfrute justamente el poder, el gozo, la alegría. Eso es lo que tienes que aprender. Cuando tú vences una batalla, entonces hay miel para tu vida, miel para tus hijos. Amén. ¿Has entendido este mensaje? Dale un aplauso entonces bien fuerte al Señor. Es tiempo que derrame miel en su vida. Vamos a colocarnos de pie y vamos a hacer una oración. Lo más importante es aceptar al Señor como tu Señor y Salvador. Y que cuando aparezcan los problemas, aparezcan los enemigos, debes enfrentarlo. Sansón no tenía nada en la mano, pero tenía a Dios. Tenía el Espíritu Santo de Dios. Y si tú tienes el Espíritu de Dios, nadie te puede vencer. Si el Espíritu Santo está en tu familia, en tu matrimonio, no habrá cómo quebrarlo. Y cuando ganes una victoria, pases un momento difícil, lo puedas atravesar en fe, podrás compartir tu testimonio, podrás compartir la miel a otros. Pero primero, yo voy a invitarte a que puedas dar un paso de fe y aceptar al Señor en tu corazón. Aún aquellos que escuchan a través de las redes sociales, vamos a cerrar nuestros ojos. Y si usted quiere hacer esta oración, yo invito a que pueda repetir después de mí esta oración que dice: Señor Jesús, en este momento, luego de escuchar tu palabra, te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador de toda mi vida. Señor, te pido perdón por mis errores y mis pecados. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor Jesús, derrama tu presencia sobre mi vida. Ya no quiero escapar de los problemas. Quiero enfrentarlos de tu mano, para que sepa que más grande es el que está conmigo que el que está en contra de mí. Señor, hoy disfruto de la miel de tu palabra, porque has muerto en la cruz del Calvario por mi vida, por amor. Por lo cual, Señor, yo también quiero compartir esta miel a mis seres queridos. Por eso te doy gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén, iglesia. Denle un aplauso bien, pero bien fuerte a su Dios.